Queridos televidentes, reciban un cordial saludo en este nuevo programa de Renovando tu Corazón. Hoy día domingo, día en el que el Señor nos ha llamado para disfrutar de su presencia, para que disfrutemos todos de nuestras familias, amigos, día de descanso y sobre todo día de disfrutar las grandes bendiciones que el Señor nos ha regalado. Pablo, un saludo muy especial también para ti en este nuevo programa de Renovando tu Corazón. André, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ustedes, para todos los televidentes que a esta hora nos ven, nos escuchan allá en casa, en los diferentes lugares donde se encuentran. Yo lo decía, hoy día domingo, día del Señor, día de gozo, día de fiesta para toda la Iglesia Católica. Juan David, hoy con un tema bien importante, bien interesante, un tema que esperamos pues que sea del agrado de todos los televidentes, y un tema sin duda en el cual todos tenemos mucho que pensar y mucho que aportar. Se trata de la conversión, una segunda oportunidad. Así es, Pablo, hoy trataremos a profundidad un poquito sobre lo que realmente debe significar la conversión para cada uno de nosotros los cristianos, los católicos, y más que saber qué es de pronto tengamos unas pautas esenciales, unas pautas prácticas que nosotros podamos aplicar también para estar constantemente en un cambio, en un renovar de nuestras vidas frente a Dios también, que es lo importante, estar siempre cambiando frente a Dios, frente al Señor, para que siempre estemos sintiendo constantemente paz y amor en nuestro corazón, estemos tranquilos. Así es, de acuerdo. La conversión es un tema que no solamente debe ser tema de tiempo de Cuaresma, sino que es una palabra, un término y es un proceso que debemos vivir todos los cristianos católicos, día a día, en el lugar donde estemos, donde nos encontremos. Juan David, ¿qué tal si vamos dando inicio hoy con nuestra primera sección, Palabras de Vida? Ok, entonces podemos pasar a Palabra de Vida el día de hoy de nuestra emisión del programa. Tomado del Evangelio según San Lucas. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas bonitas, él dijo: esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Él dijo: Mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy, y el tiempo está cerca. No le sigáis. Cuando oigáis hablar de guerra, revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán en las sinagogas y cárceles, y os llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto sucederá para que deis testimonio. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos televidentes, vemos como la liturgia en el Evangelio del día de hoy, en un lenguaje apocalíptico y en un texto que, si somos literales, puede generarnos desconcierto, miedo, preocupación, ansiedad. Pero vemos como a los ojos del cristianismo y a la luz de la fe, es una palabra que nos debe llenar de gozo, de esperanza, de alegría. A lo largo de la vida pública, Jesús en ningún momento habla de que para sus discípulos, para quienes crean en Él, para sus seguidores, todo va a ser color de rosa. En ningún momento Jesucristo nos habla de una teología de prosperidad, de bienestar, de ausencia de problemas, de ausencia de dificultades.
todo lo contrario. Jesucristo mismo, con su ejemplo, con sus enseñanzas, nos va mostrando cómo vendrán tiempos y momentos difíciles para los cristianos, para sus discípulos. A lo largo de la vida pública, y es Jesús mismo el testimonio de que es necesario llevar la cruz del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la dificultad. Pero nos muestra cómo Jesucristo, con su pasión, su muerte y su resurrección, nos está invitando a la esperanza de una resurrección gloriosa. Bien, queridos hermanos, si nosotros vemos los medios de comunicación, la prensa, radio, televisión, por medio de la internet, podemos darnos cuenta cómo cada vez hay mayores desastres naturales. Escuchamos hablar de temblores, de terremotos, de huracanes. Vemos cómo hay lugares donde ya empieza a escasear el agua, donde hay hambre, donde hay injusticia, donde hay opresión. Pues bien, queridos hermanos, la palabra del día de hoy nos invita a Jesús en ella a que tengamos paciencia, a que perseveremos. Ante todas estas dificultades van apareciendo diferentes propuestas de salvación, van apareciendo diferentes propuestas que nos muestran caminos aparentemente buenos, pero que terminan llevándonos cada vez más a una destrucción. Vemos cómo aparecen ideologías de la nueva era, vemos cómo aparecen ahorita corrientes de espiritismo, vemos cómo van apareciendo personajes, ideas que nos van llevando, que nos van más bien alejando de Dios. Y la invitación que nos hace Jesús es a que en estos tiempos, en que aparezcan estas señales, esos acontecimientos, permanezcamos firmes en la fe, permanezcamos firmes en la esperanza. Jesucristo, en otro de los textos del Evangelio, nos dice de que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y en el texto que acabamos de leer, nos pide que perseveremos en la esperanza, que seamos pacientes. Pues bien, queridos hermanos, que sea esa la palabra que nos mueva esta semana para actuar y vivir conforme la palabra del Señor, a ser pacientes. Allí, en medio de las dificultades que podamos tener, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas que tengamos en casa, en la oficina, en el estudio, en los diferentes ambientes donde estemos, seamos perseverantes, no abandonemos nuestra fe en Dios, no nos apartemos de Jesucristo ni de sus enseñanzas. Al contrario, perseveremos en Él y sintamos cómo Él nos acompaña, cómo Él nos respalda, cómo Él es fiel a cada una de sus palabras y de sus promesas. No nos dejemos llevar por el desespero, por la ansiedad, por la preocupación, siguiendo doctrinas o corrientes que en lugar de aportar a nuestra salvación nos alejan de ella. No hay otro nombre dado a la humanidad en el cual hallemos la salvación, sino en Jesucristo nuestro Señor. Bien, queridos televidentes, entremos ahora en profundidad, profundizando un poquito sobre el tema que queremos compartir el día de hoy con cada uno de ustedes que nos están observando desde sus casas. El tema del día de hoy, llamado la conversión, una segunda oportunidad, es un tema que nos debe mover y nos tiene que llevar siempre a un cambio constante y perseverante. Pablo, para usted, ¿qué es realmente la conversión? ¿Qué significado le da a la conversión como tal? Bueno, Juan David, la palabra conversión para mí personalmente es una palabra que implica un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de comportamiento. Pero antes de definir qué es la conversión, tenemos que tomar una conciencia, y es la conciencia de que todos somos pecadores. Nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, dice Jesús textualmente: no he venido a buscar santos, sino que he venido a buscar a los pecadores. Por lo tanto, la conversión es ese llamado que nos hace Jesús a quienes nos hemos alejado de la casa paterna, a quienes nos hemos alejado del Padre. Es un llamado que Jesucristo nos hace para que volvamos a Él. De ahí el título que hemos tomado para el día de hoy: la conversión, una segunda oportunidad. Juan David, es muy importante que para hablar de conversión, primero nos reconozcamos pecadores, y es saber de que todos tenemos algo por mejorar, algo por cambiar. Sí, Pablo, y esta palabra conversión trae un conjunto
de actos y de pensamientos que siempre nos deben mover a cada uno de nosotros, iniciando primero por eso, como lo decía Pablo, un aceptar de cada uno de nuestros errores, en qué estamos fallando nosotros, hacer una especie de examen de conciencia, qué es lo que yo debo cambiar, qué es lo que yo debo mejorar, para poder empezar a actuar en pro de eso, de ese cambio que yo quiero hacer en mi vida. Porque muchas veces, bueno, sí, vamos a iniciar un proceso de conversión, pero no sabemos realmente qué es lo que debemos cambiar. Entonces es muy importante saber primero eso, qué es lo que la conversión debe iniciar siempre por un aceptar de nuestros errores y de nuestros pecados. Así es, Juan David. Nos encontramos con personas que equivocadamente se justifican, o muchas veces nos justificamos. Muchas veces, Juan David, pensamos y creemos de que somos buenos, y pensamos de que el que necesita convertirse es mi papá, es mi pareja, son mis hijos, es mi vecino, es mi jefe, es mi compañero, y pensamos de que nosotros somos buenos. Y lo pensamos porque muchas veces, Juan David, de manera especial en la época de Semana Santa, en el tiempo de la Cuaresma, cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de confesión, pues muchas veces nos comparamos con los 10 mandamientos. Entonces una persona dice, amar a Dios sobre todas las cosas, sí, yo lo amo. No juras su santo nombre en vano, yo nunca juro. Yo no mato, yo no robo, yo no deseo la mujer de mi prójimo, yo no le hago daño a nadie. Y hasta ahí, pues pareciera de que las cosas fueran bien. Pero si nosotros profundizamos un poquito más allá, Juan David y queridos televidentes, en nuestro interior hay cosas que deben cambiar, hay cosas que deben mejorar. Debemos de abandonar esos sentimientos de odio, esos sentimientos de egoísmo, esos sentimientos muchas veces de rabia, ese mal genio que tal vez tenemos, ese apego, Juan David, al licor, a algún vicio, ese apego por lo material. Son actitudes pequeñas que nos invitan y que nos llevan precisamente a eso, a que tengamos un cambio y a que haya una conversión profunda. Pablo, y además de eso, la conversión no debe ser ajena a la fe. O sea, la conversión siempre nos tiene que mover a un acercamiento realmente a Dios. La conversión siempre nos tiene que llevar, bueno, yo estoy cambiando, voy a mejorar esto, pero no solamente se trata de que, bueno, yo voy a mejorar esto, voy a dejar, por decir un ejemplo, voy a dejar de tomar tanto los fines de semana, sino cada 15 días, por decir un ejemplo, aunque eso no debería ser realmente conversión, sino al contrario, bueno, yo voy a cambiar una actitud específica en mi vida, pero aparte de eso también me voy a acercar a Dios. Voy a permitir que Dios empiece a obrar a través de ese cambio en mi vida. Porque muchas veces entonces las personas, bueno, listo, no, yo voy a empezar a cambiar, yo voy a dejar de tomar, voy a dejar de ser grosero en mi casa, un montón de cosas, pero no hay un acercamiento a Dios. O sea, la conversión se queda como en medias, porque tenemos que ser conscientes también de algo, Pablo, y es que la conversión siempre se da por gracia del Señor. Es el Señor el que permite que una conversión y un cambio en la vida se dé para beneficio realmente propio y de la comunidad, de mi familia, o de mis amigos, de mi hermana, de mi novio, de mi esposa. Así es, Juan David, y sin duda esa conversión de la que usted nos habla y nos invita hoy, esa conversión implica que haya un cambio. No es solamente el dejar, como usted bien lo decía, sino que es dejar pero volver a la casa del Padre. Entonces es dejar nuestra actitud egoísta, pero en lugar de sus egoísmos, abrir nuestro corazón a la generosidad con sus obras. Es dejar de un lado ese odio, ese rencor, ese resentimiento y cambiarlo por sentimientos de amor, por sentimientos de bondad, por sentimientos nobles. Juan David, vemos como también en el Evangelio, encontramos en el Evangelio de San Juan, la conversión de Nicodemo y la conversión también de la mujer adúltera. Sí, Pablo, la conversión de Nicodemo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a ver cómo el Señor le explica a Nicodemo sobre qué es lo esencial para tener esa conversión. Y dice el Señor que se necesita nacer del Espíritu, nacer de nuevo, un nacer otra vez. Eso es lo que debe suceder con cada uno de nosotros cuando deseemos la conversión. Nacer otra vez, cambiar completamente nuestra actitud y empezar como de cero nuestra vida, que eso tiene que ser prácticamente de todos los días. O sea, Jesús en esa conversación que tiene con Nicodemo le explica muy precisamente, muy puntual, le dice:
hay que nacer de nuevo. Cuando Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo así que voy a volver a la barriga de mi madre? Jesús es muy puntual y le dice, hay que nacer, pero del Espíritu. O sea que es el Espíritu Santo el que nos debe impulsar, nos debe mover a cada uno de nosotros a ser nuevos realmente, a cambiar. Es la gracia del Espíritu Santo la que nos tiene que mover a nosotros para estar constantemente cambiando y renovando todo lo que hay en nuestro corazón. Juan David, y precisamente para alimentar un poquito el tema del día de hoy, vamos con un bello video musical que se llama En tu nombre me levantaré. Y hablando de conversión, esta canción la interpreta Son by Four. Es una agrupación que alrededor de hace unos 5 o 8 años aproximadamente, pues cantaban música para el mundo. Ellos cantaban, si no estoy mal, creo que era el género salsa. Sí, yo me acuerdo, inclusive Pablo, si lo recordás, es una canción, era puro dolor, creo que era así, y era muy de rumbear, pues muy bacana. Sí, esa canción, y precisamente esa agrupación, pues hay un cambio radical en la vida de estos integrantes, y el día de hoy esta agrupación canta únicamente música para Dios. Entonces vamos a ver este bello tema que se llama En tu nombre me levantaré. Está este pobre corazón que no pudo. Muchos me han dicho es imposible, que no es real, no hay nada que hacer. Todo lo que tengo lo he gastado, mis fuerzas se agotaron, solo guardo mi fe. En tu promesa esperaré. Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré. Aunque soy digno de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Oh, yo me levantaré. Si el miedo y la duda me atormentan, tu mano me sostiene, no vacilaré. Porque todo el que te pide recibe. Hoy, Padre, yo te pido, glorifícate. En tu promesa esperaré. Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré. Aunque soy digno de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Yo me levantaré. En tu nombre. En tu nombre.
aunque soy digno de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré, oh, yo me levantaré. San Juan Crisóstomo nos ha dejado una frase de pronto haciendo referencia a este video que acabamos de ver de Son by Four. No es grave que quien lucha caiga, sino permanecer en la caída. No es lo grave que uno sea herido en la guerra, sino desesperarse después de recibido el golpe y no cuidar de la herida. Televidentes, Pablo, qué importante en este tema de conversión. Nosotros cuando tenemos un deseo constante de cambiar, de tener un cambio en nuestra vida, pues va a suceder muchas veces que vamos a decaer otra vez en algún pecado, en algún defecto que nosotros teníamos. Pero lo importante es que nosotros no observemos tanto esa caída que vayamos a tener, sino de levantarnos, en que siempre esté el deseo constante de cambiar, de que me equivoqué hoy, me levanto y voy a seguir con el deseo de estar cambiando constantemente. De pronto haciendo un poquito de referencia, Pablo, al video que acabamos de ver. Pablo, la necesidad de la conversión. Todos los hombres necesitamos realmente convertirnos, o será que hay muchas personas que ya son santos y no necesitan convertirse de nada. Ay, pero acá es una pregunta usted muy importante y personalmente pienso de que todos necesitamos de la conversión. Esa conversión, Juan David, es un proceso de cambio hacia la perfección, hacia la santidad, hacia el modelo de vida que nos propone el mismo Jesús de Nazaret. Personalmente pienso que necesitamos conversión absolutamente todos: el Papa, los obispos, los sacerdotes, la religiosa, el laico, el padre de familia, el deportista, el profesional. Desde mi punto de vista, Juan David, la conversión es un proceso en el que todos tenemos que esmerarnos día a día por ser mejores, partiendo, Juan David, de nuestra propia conciencia. No es necesario de que las demás personas nos digan usted tiene que cambiar esto. Yo pienso, Juan David, que nosotros inconscientemente, o más bien de manera consciente, somos capaces de identificar cuáles son nuestras fallas, cuál es nuestro pecado, cuáles son nuestros errores, nuestras limitaciones. Somos nosotros mismos, Juan David, los que podemos decirnos a nosotros mismos qué es aquello que necesitamos y que debemos cambiar. Vemos, Juan David, como grandes santos pues fueron personas que tuvieron un proceso de conversión impactante, entre ellos San Agustín, un hombre que se convirtió después de los 40 años. Fue un hombre que persiguió a la iglesia, que habló mal de ella, que en su momento se declaró ateo, que tuvo unas ideologías cuestionantes frente a la iglesia católica de la época. Y así por el estilo, Juan David, cuando nosotros hablamos de santos, muchas veces pensamos de que son personas que han sido y que han nacido buenas y que lo han sido así durante toda su vida. Y vemos, Juan David, como la misma conversión de San Pablo. Allá en el Nuevo Testamento nos hablan de un hombre que fue perseguidor de la iglesia, que fue perseguidor de las primeras comunidades cristianas, y cómo él tiene un cambio profundo, cómo era un hombre que iba contra Dios y luego va con Dios. Sí, Pablo, yo creo que de pronto deteniéndonos un poquito en lo que es la conversión de Pablo, lo podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es muy importante eso, Pablo, porque muestra cómo San Pablo era perseguidor total de la iglesia, de todos los cristianos, de todos los que anunciaban a Cristo. Pero muy bonito también cuando nos detenemos en el capítulo en el que Pablo tiene esa conversión, cuando Jesús lo llama. Jesús lo llama y Pablo lo reconoce a él. Eres tú, Jesús, le dice Pablo, después de que el Señor lo llama a él por su propio nombre. Yo creo que eso es un punto muy preciso y muy puntual que todos nosotros también deberíamos de tener claro. El Señor siempre nos está llamando a cada uno de nosotros a que estemos constantemente en un cambio y en una conversión. Siempre nos está llamando. Lo importante es reconocer ese llamado y reconocer que es el Señor el que nos está llamando a ese cambio constante. Sí, bueno, usted dice algo muy importante, y es de que el Señor siempre nos está llamando. Cada día que pasa, Juan David, es una oportunidad que nosotros tenemos para cambiar, para convertirnos. Y desafortunadamente, como seres humanos, somos
somos testarudos y muchas veces tratamos de aplazar todo para el día de mañana, no solamente en el tema de la conversión, sino que aplazamos nuestros proyectos. Entonces es muy común encontrarnos personas que quieren estudiar, pero lo están aplazando para el otro semestre, para el otro año. Personas que quieren iniciar con un proyecto, con un negocio, personas que quieren tener un cambio, que quieren inscribirse en un curso o hacer algo, pero vemos como continuamente lo vamos aplazando. Vamos diciendo, después lo hago, la otra semana, el otro mes, el otro año, y vemos como al final nunca lo terminamos haciendo. Y acá me parece, Juan David, que es algo muy delicado, si lo hablamos desde el punto de vista de la conversión. Lo veíamos en programas anteriores, o cuando nos visitaba el padre John Freddy Córdoba, y veíamos cómo él nos decía de que hay personas que nunca alcanzan a convertirse, porque tienen una muerte accidental o una muerte violenta. Sí, Pablo, yo pienso que hay gente que más de pronto lo que nos acabas de decir, hay gente que está es como muy cómoda con la vida. O sea, está acomodada en las situaciones y las realidades por las que está pasando. Entonces no me examino, no, todo lo mío va muy bien, todo, y inclusive a veces nos decimos mentiras a nosotros mismos. Y nos preguntan, ¿cómo estás? No, muy bien, como el pibe, todo bien. Y entonces estamos acomodados a las circunstancias y realidades que estamos viviendo y por las que estamos pasando en el día a día. Nos acomodamos al pecado, nos acomodamos a las dificultades, nos acomodamos a tantas cosas por las que estamos pasando nosotros constantemente. Pero si nosotros nos desacomodáramos un poquito, nos detuviéramos en el tiempo, algún día, en un instante, y reflexionáramos sobre lo que es realmente nuestra vida, sobre lo que es realmente lo que estamos haciendo y experimentando, yo creo que en ese instante iniciaría un proceso realmente de conversión, porque encontraríamos muchos errores y defectos en nuestra vida. Ahí es, Juan David, yo creo que en este momento pues en los televidentes lo que surge una pregunta, y me imagino que ellos ya de pronto están aceptando, diciendo, bueno, yo quiero cambiar, yo necesito, yo reconozco que debo convertirme, ahora ¿cómo puedo hacerlo? Frente a esta pregunta que se pueden hacer nuestros televidentes en este momento, podemos decirles de que hay dos medios para lograr o para alcanzar esa conversión. Pablo, yo le sumaría inclusive de pronto tres, iniciando con primero el conocerse a sí mismo. O sea, si yo me conozco primero a mí mismo, voy a saber en qué debo cambiar. Si yo me detengo en el caminar, me detengo en el comodismo en el que estoy acostumbrado, voy a tener la oportunidad de conocer mis errores, conocer mis defectos y conocer de pronto en todo lo que yo esté fallando en el diario vivir, en todas mis realidades. Muy bien, Juan David, muy interesante eso. Aparte de eso, yo le comparto otro medio que podemos utilizar para alcanzar esa conversión, y se trata de la oración. Pues bien, queridos televidentes, resulta de que reconocemos que necesitamos convertirnos, reconocemos cuál es nuestra falla, nuestro pecado, nuestro error, y seguramente allí en nuestro interior también nos diremos a nosotros mismos de que es difícil cambiar, de que tal vez lo califiquemos como algo imposible, porque llevamos muchos años, muchos meses con el error, con el pecado, con aquella actitud que debe ser cambiada. Entonces, frente a esto, la respuesta es la siguiente: nosotros no podemos cambiar por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza. Es importante que tengamos la voluntad, pero es Jesucristo el único que es capaz de cambiar el corazón del hombre, de convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Es Jesucristo el único que es capaz de cambiar nuestra mentalidad, nuestros hábitos, nuestros vicios, nuestros sentimientos, nuestro mal genio, aquello que necesite conversión. Una persona, Juan David, pues digamos que puede cambiar también por su propia iniciativa o por la oración o la intercesión de otra persona. Vemos como en el caso de San Agustín, Santa Mónica, su madre, pues oró y perseveró durante más de 40 años pidiéndole a Dios por la conversión de su hijo. Entonces nosotros podemos cambiar por nuestra propia iniciativa, o podemos también alcanzar esa conversión como don y regalo de Dios, pues por la intercesión de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la misma iglesia. La conversión, Juan David, ¿qué otro medio tenemos para alcanzar esta conversión? Pues Pablo, adicionalmente a la oración personal y de intercesión que podamos recibir de parte de otras personas, le sumaría también los sacramentos que la iglesia nos regala como oportunidad de conversión. El primero, pues obviamente la confesión, la reconciliación, porque es el medio muy importante, nosotros reflexionar y pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Y segundo, la Eucaristía. La Eucaristía, como lo tratamos en el primer programa, Pablo, que es el momento más sublime en el que nosotros
nos podemos encontrar realmente con Jesús, tener ese encuentro personal con Jesús. Y hombre, Pablo, el Evangelio nos lo muestra muy claro. Cada que nos encontremos con Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Algo tiene que pasar en nuestra vida. No puede continuar de la misma manera. Entonces son de pronto de todos los sacramentos que nos presenta la Iglesia, serían estos dos: confesión y la Eucaristía, como principales medios también de la conversión, sin desmeritar los otros sacramentos que son muy importantes también en nuestro proceso de conversión en la vida. Así es, Juan David. Yo aprovecho para también invitar a nuestros televidentes y contarles de que el sacramento de la confesión no es un sacramento que se ponga de moda solamente en el tiempo de Cuaresma o para la Semana Santa. El sacramento de la reconciliación, de la penitencia, es un sacramento al que podemos recurrir en cualquier momento de nuestra vida. Por fortuna, Juan David, pues tenemos en nuestro municipio y acá en el oriente, en nuestra diócesis, un buen número de sacerdotes, un buen número de templos, lo que permite que podamos recurrir a este sacramento con frecuencia. Juan David, ¿y qué tal si vamos en este momento a la sección En el corazón de María? María, pues como madre de conversión, allá en uno de los evangelios nos da unas palabras hermosas, unas palabras bellísimas. Haced lo que Él os diga, haciéndose referencia a su Hijo Jesucristo. Querido televidente, yo te invito para que vivas en este momento en el corazón de María. Cordial saludo para todos los televidentes. En el día de hoy le queremos hablar sobre María, Madre de la Conversión. Sin la conversión es imposible conseguir la paz. Toda verdadera conversión nos debe llevar a la purificación y limpieza del corazón. Esto nos dice Jeremías 4:14. Ya que un corazón corrupto o deteriorado es la base de una de las relaciones deficientes, que a su vez conduce a un desorden social, a las leyes injustas, a las constituciones infames. Sin un cambio radical del corazón, no hay paz. Es por eso que nuestra Madre Santísima nos pide ofrecer el Santo Rosario por la paz. Nos llama con urgencia a la conversión auténtica, a la renuncia al pecado, a la indiferencia, a nuestra falta de fe. Sobre todo, a la rebeldía que hay en el hombre de hoy. Ella siempre batalla como buena madre en esta hora decisiva para la humanidad, hora en que se juega la salvación eterna de tantas y tantas almas, incluso la nuestra. No son todas las apariciones de la Virgen, intervenciones directas de nuestra Madre, en un momento para prevenir y proteger a la humanidad y a la Iglesia de los peligros que la falta de conversión puede ocasionar con consecuencias trágicas. Ella siempre se coloca como buena madre en la defensa de sus hijos, entre el demonio y los hombres, para contrarrestar los efectos oscuros y pecaminosos de su acción diabólica. María no cesa de llamarnos a la conversión y a la perseverancia. Por eso nos pide que reavivemos la gracia del bautismo y de la confirmación, que demos forma a la conversión en la penitencia, que participemos en las Eucaristías, que los esposos realicen el sacramento del matrimonio en estado de gracia y se mantengan en la gracia del sacramento, que los sacerdotes sean santos tratando de vivir como otro Cristo bajo la especialidad maternidad de María, que todos recibamos la unción de los enfermos y seamos conducidos al cielo entre los brazos de María. María nos invita a la conversión a través de esta cita bíblica, Juan 2:5. Haced lo que Él os diga, Él es Jesucristo. Oigamos a Jesucristo, hagamos lo que Él nos pide en la Iglesia. Así hemos llegado a la finalización de esta sesión. Los esperamos en el próximo programa, En el corazón de María. Dios lo bendiga y la Virgen nos acompañe siempre. Un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. Muy bien, queridos televidentes, vemos cómo María es madre de nuestra conversión, vemos cómo ella es la intercesora por excelencia. Si de pronto usted en este momento, querido televidente, tiene alguna persona por la que usted reconoce de que está en los caminos equivocados, de que lleva una vida muy lejos de Dios, yo le doy el siguiente consejo:
y es de que no le hable a esa persona de Dios, más bien háblele a Dios de esa persona, porque si usted le habla a Dios de esa persona, se puede reaccionar de manera rebelde, se puede oponer. Es más, si esa persona no tiene el deseo, la intención de cambiar, pues difícilmente va a hacerlo, Juan David. Decíamos ahorita de que la conversión ocurre por obra y gracia de Dios, siempre y cuando encuentre un corazón abierto, donde Él pueda entrar, donde Él pueda actuar. Por eso, querido amigo, si usted desea en este momento su propia conversión o la de alguien cercano a usted, pues le recomiendo de que ore intensamente a Dios por esa persona y que se apoye en la intercesión de la Santísima Virgen María. Así es, Pablo. Y en todo este proceso de lo que es la conversión, lo que deberíamos de reflexionar muy puntualmente sobre a qué deberíamos nosotros renunciar para poder convertirnos realmente. Tenemos que ser conscientes que en un proceso de conversión siempre tiene que haber una renuncia a algo. Debemos renunciar a muchas cosas que de pronto nos impiden que nosotros tengamos un cambio en nuestras vidas y un proceso real de conversión. Como primero Pablo, entonces a lo primero que deberíamos nosotros renunciar realmente en ese proceso de conversión y de cambio es al pecado. Renunciar a todo pecado, ¿cierto? Renunciar a todas esas cosas que no le están agradando a Dios. Muy bien, Juan David. Además del pecado, ¿a qué más debemos de renunciar nosotros como personas? Bien, Pablo, para tener una verdadera conversión, para que en nosotros haya y se despierte ese profundo deseo de cambiar en nuestra vida, hay algo muy importante a lo que nosotros debemos renunciar, y es renunciar a todo resentimiento que nosotros podamos tener en nuestro corazón. ¿Cómo decir que a todo resentimiento? Muchas veces nosotros sentimos resentimiento por los amigos, por los mismos familiares en la casa, por un hermano. Uno conoce familias, Pablo, en las que los hermanos llevan mucho tiempo inclusive sin hablarse. No se dirigen bien en la misma casa, en el mismo hogar, y no se dirigen ni siquiera a las palabras. O inclusive pasa con hijo y mamá, papá e hijos, o inclusive en muchos casos esposos y esposas. No se dirigen las palabras, hay resentimientos, hubo algún error que cometió alguna de las personas y simplemente se rompieron relaciones y ya. Y estamos nosotros cultivando un profundo resentimiento interno dentro de nosotros. Pero muchas veces, Pablo, en ese cultivar de resentimientos, de iras y de rencores dentro de nosotros, empezamos a bloquear el perdón de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros alimentar constantemente esos resentimientos, esos rencores, pues ¿cómo podemos nosotros permitir el perdón de Dios? Al contrario, al nosotros perdonar a todas esas personas cercanas a nosotros perdonar, acercarnos, perdóname, o ofrecer disculpas, pedir disculpas, pues estamos abriendo una puerta para que el Señor también pueda perdonarnos a nosotros. El Padre Nuestro es muy puntual inclusive cuando nosotros lo rezamos, y que Jesús nos lo enseñó. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es prácticamente una condición que al rezar nosotros podemos ponerle al Señor. Le dije, Señor, bueno, nosotros vamos a perdonarlos, y abrimos una puerta para que el Señor nos perdone. Y aparte de eso, Pablo, y es algo muy importante, que en este proceso de perdonar a los demás se abre una puerta para sanar muchas heridas que nosotros podríamos tener en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos resentimientos e iras, rencores frente a muchas personas, pues estamos creando heridas en nuestro ser, en nuestro interior, porque el odio y el rencor no puede generar más que eso en nuestro interior, más que heridas. Entonces puede iniciar también inclusive un proceso de sanación interno que Jesús empieza a obrar en cada uno de nosotros. Jesús empieza a sanar íntegramente todo nuestro ser a través del perdón y de su amor. Bien, Juan David, entonces, aparte del pecado, pues es necesario renunciar o convertirnos también del resentimiento, y es también necesario renunciar a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Vemos cómo desafortunadamente muchas personas, por ignorancia, otras por curiosidad, otras por deseos o por ansias de poder, de riqueza, pues han hecho pactos
con Satanás directamente. Vemos cómo hay personas que practican el ocultismo, y a todo esto Juan David es muy importante renunciar. Vemos cómo en el ministerio de la liberación es importantísimo, Juan David, pues muchas veces para que una persona pueda ser totalmente liberada, que se haga una oración precisamente de renuncia a Satanás. Entonces es necesario renunciar a Satanás. Si de pronto nosotros hemos visitado personas que leen las cartas, que leen el tabaco, hemos utilizado algún baño, algún riego, algún amuleto, hemos caído en esoterismo, en creencias de horóscopo, pues también es necesario, Juan David, que nos alejemos y que nos convirtamos de todo esto. Sí, Pablo, eso es muy importante, las supersticiones sobre todo. Nosotros los seres humanos somos muy dados a tener un montón de supersticiones constantes. Creemos en un montón de cosas y en el proceso de conversión es necesario, renunciar a eso para creer directamente en la obra de Jesús en nuestra vida, que es el que impulsa nuestra conversión. Así es. Pablo, una frase que en la conclusión de la conferencia episcopal en Aparecida me llamó mucho la atención. El llamado a la conversión implica cambios dolorosos y renuncias. Estar dispuestos a cambiar es estar dispuestos a dejar que la palabra de Dios inunde nuestro sentir y nuestro actuar. Y a nivel eclesial, dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve por donde Él considere conveniente, aunque eso signifique desprenderse de modelos a los que estamos acostumbrados. Que oye, Juan David, lo que acabas de leer del documento de Aparecida, y complementando con lo que usted acaba de leer y lo que decíamos al principio, que pues los santos, muchos de ellos también han tenido una vida de pecado, y lo decía San Agustín: donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y precisamente hoy en Huellas de Santidad vamos a presentar la vida de este gran santo, de este gran filósofo que tanto le ha aportado a nuestra Iglesia Católica y que pues también, al igual que nosotros, ha vivido un profundo cambio de conversión. Un cordial saludo para todos los televidentes de Renovando tu Corazón que nos acompañan una vez más en la sección Huellas de Santidad. Es para nosotros un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes, hablándoles de tantos santos que tiene nuestra Iglesia Católica, pero que aún no conocemos a muchos de ellos. Hoy quiero hacerles una invitación, queremos hacerle una invitación a todos ustedes. Y es que no solamente se queden con lo que nosotros le digamos acá de cada santo. Nosotros quisiéramos hablarles la vida completa de cada uno de ellos, pero solo podemos describirles algo breve. La invitación es para que ustedes en su casa consulten por medio de muchas fuentes, de muchos medios, por internet, libros, películas, consulten la vida de ellos y se darán cuenta que más que un aprendizaje es una enseñanza que les dejarán cada uno de ellos. César, un cordial saludo para ti. Hola Daisy, un cordial saludo para ti y para todos nuestros televidentes. En la sección de hoy les hablaremos de la conversión, ya que el santo que tenemos para hoy nos hace el llamado a la conversión. Bueno César, como tú lo decías, el santo del día de hoy se relaciona mucho con el tema que es la conversión. Este santo es San Agustín. San Agustín fue obispo de Hipona y doctor de la Iglesia, llamado también doctor de la Gracia. Nuestra Iglesia Católica celebra su fiesta el 28 de agosto. Es patrón de los que buscan a Dios, teólogos e imprenta. Este santo nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad de Numidia en el África. Su madre, Santa Mónica, es puesta por la Iglesia como una mujer cristiana, piadosa, bondadosa y preocupada siempre por el bienestar de su familia. Mónica le enseñó a su hijo los principios de la religión cristiana, pero al ver cómo su hijo, San Agustín, se alejaba de los caminos del cristianismo, se entregó a la oración constante en medio de un profundo dolor. Bueno, San Agustín fue maniqueísta, pero luego luchó contra ellos y se convirtió al catolicismo. César, quizás muchos televidentes se preguntarán, bueno, ¿y qué es el maniqueísmo?
El maniqueísmo es una secta religiosa fundada por un persa llamado Maní, el cual es un dualismo entre el bien y el mal, donde el bien es el ámbito de la luz, que es el espíritu, el cual es gobernado por Dios, mientras que el mal es la oscuridad, gobernado por Satán. Desde allí tienen una constante pelea entre el bien y el mal. Las razones por las cuales San Agustín se convirtió al cristianismo son: la madre era muy cristiana y le enseñó desde muy chico a orar; la influencia de San Ambrosio, quien lo ayudó a comprender los textos bíblicos. Una tarde creyó escuchar una voz, como la de un niño, que le repetía: toma y lee. Interpretó esto como una exhortación divina a leer las Escrituras y leyó el primer pasaje que le apareció al azar. Nada de comillonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revestidos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. El 28 de agosto del año 430, a la edad de 76 años, San Agustín muere después de haber servido 40 años a nuestra Iglesia Católica. Frases célebres de San Agustín: da lo que tienes para que merezca recibir lo que te falta. Quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Bueno, otra de las muchas frases célebres que tiene San Agustín, una de ellas es: el amor, la medida del amor es amar sin medida. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Es mejor cojear en el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja. Un cordial saludo para ustedes. Llegamos a nuestra final de la sección Huellas de Santidad. La invitación es para cada joven, para cada adulto, para cada persona que esté pendiente del programa de nuestra sección Huellas de Santidad, que cada uno tenemos el llamado a la conversión. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado a nuestro final, al final de esta sección, pero no queremos irnos sin antes decirles que para renovar tu corazón, para renovar nuestro corazón, debemos imitar a este santo, debemos convertir nuestra vida, debemos transformarla. Con esta invitación, con esta enseñanza, nos despedimos de todos ustedes. Que Dios los bendiga y la Virgen María los acompañe siempre. Queridos televidentes, qué bonita historia la que nos han acabado de presentar estos muchachos de la Escuela de la Renovación, hablando precisamente de este santo, de San Agustín, en un proceso de conversión que tuvo él y el compromiso directo que tuvo con Jesús y con la Iglesia en su mismo proceso de conversión, mostrándonos las obras que él realizó dentro de la Iglesia después de su conversión. Así es, Juan David, y esa acción que permitió en San Agustín pues ese cambio tan radical en su pensamiento y en su estilo de vida es fruto y es obra de la acción del Espíritu Santo. Vemos como Juan David la misión o la acción que realiza el Espíritu Santo es la de santificarnos. Y sin el Espíritu Santo, Juan David, pues es imposible que haya conversión, es imposible alcanzar la santidad, alejados de la acción, de la presencia del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo en sus evangelios nos decía que sin Él no podíamos hacer nosotros absolutamente nada, y es totalmente cierto. Entonces, queridos televidentes, yo los invito a ustedes allí en su casa para que, si sienten ese deseo profundo de cambiar, de renovar su vida, de renovar su corazón, pues lo hagan bajo la acción, la presencia y la invocación diaria, continua y constante del Espíritu Santo. Sí, Pablo, y es preciso en este proceso de conversión hablar también sobre el llamado a la santidad que cada uno de nosotros tenemos. Ese llamado que es formalizado y guiado por la precisa acción del Espíritu Santo. Si nosotros vemos de pronto la historia y vida de santos, hoy precisamente la de San Agustín, vemos que podríamos concluir con toda seguridad y con toda certeza que este hombre se hizo santo en su conversión por la acción y la gracia del Espíritu Santo.
todos nosotros tenemos ese llamado, esa vocación a la conversión. Yo pienso, Pablo, que si vamos a tener ese proceso de conversión, tenemos ese deseo de cambiar, pues hombre, seamos también ambiciosos en ese proceso, seamos ambiciosos y pidámosle al Señor que nosotros queremos, o sea, más que convertirnos, alcanzar también esa santidad, ser santos también delante de su presencia. En el texto bíblico, hay un texto bíblico, Pablo, que es muy puntual y muy preciso, y el Señor nos hace inclusive ese llamado a la santidad, ese llamado y esa vocación a la santidad que todos nosotros tenemos. Sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santos. El Levítico 9:12. O sea, ese es el llamado preciso, puntual que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Sed santos porque yo soy santo. O sea, nosotros debemos aspirar a parecernos también un poquito al Señor, un poquito no mucho, aspirar a parecernos en todas las acciones que Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, realizó. Muy bien, Juan David. Podemos decir entonces que sin oración no hay conversión. Y partiendo de esto puedo hacer 3 invitaciones. La primera, pues, encomendarnos, Juan David, a todos nuestros televidentes para que oren mucho por nosotros, por nuestra conversión, por la de la escuela que hoy estamos aquí representando, la Escuela de Jóvenes de la Renovación Católica Carismática. Nos encomendamos, queridos televidentes, en todas y en cada una de sus oraciones. Y a ustedes, queridos televidentes, también les hago la invitación, si tienen alguna necesidad, alguna intención, recuerden que pueden escribirnos el correo que está pasando en este momento en pantalla. Ahí nos puede escribir el nombre, la intención que usted tenga, y durante el transcurso de toda la semana vamos a estar orando de manera especial por cada una de sus necesidades. Y la tercera invitación que hago, Juan David, se la hago a usted en este momento para que nos lleve a esa sección de intimidad con el Creador, para que nos coloquemos en contacto con Él bajo su acción y pues tomándolo usted como instrumento en este día. Muy bien, queridos televidentes, hemos llegado al espacio de la intimidad con nuestro Creador, el espacio y el momento de la oración, el momento y el espacio en el que cada uno de nosotros nos podemos comunicar y acercar a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a quien perdona cada uno de nuestros pecados. Pidámosle en esta noche al Señor que sea Él quien nos ayude y mueva nuestro corazón con un deseo profundo de cambiar y de renovar nuestras vidas. Pidámosle al Señor en esta noche que sea Él quien obre en cada uno de nosotros, para que en nuestro corazón crezca el deseo constante, permanente y perseverante de cambiar cada una de nuestras actitudes. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que derrame su gracia sobre cada uno de nosotros, para que a la luz del Espíritu Santo podamos reconocer cada uno de nuestros pecados, podamos reconocer nuestras debilidades, podamos reconocer cada uno de los errores que cometemos a diario en nuestra vida y en nuestras realidades. A la luz y con la gracia del Espíritu Santo, pidámosle al Señor en este día, durante la emisión de este programa, en este momento que estás mirando desde tu casa, pidámosle al Señor que sea Él quien obre en cada una de nuestras vidas. Pidámosle que sane también las heridas que tengamos en nuestro corazón, causadas por los resentimientos, por el odio, por el rencor. Y acerquémonos a Él con un profundo deseo de cambiar y de dejar a un lado el odio y el rencor que podamos tener. Yo te invito, televidente, en estos momentos a que si tienes o sientes odio o rencor por alguna persona en específica, pídele al Señor que te ayude a cambiar ese sentimiento de odio y de rencor por un sentimiento de amor, de perdón, de misericordia. Pídele también que sea Él quien perdone todos tus pecados, los pecados causados por ese sentimiento de odio y de rencor. Y pidámosle también en estos momentos por todas esas personas que tenemos cerca a nosotros, a nuestro alrededor, que nosotros conozcamos y que sabemos que necesitan de esa presencia del Señor. De las personas que por las realidades y circunstancias de la vida están sometidos hoy en día a los vicios,
a los vicios del alcohol, de la drogadicción, del sexo ilícito. Tantos vicios que hoy en día en nuestra sociedad nos están acompañando a nuestras personas, a nuestros cercanos. Pidámosle al Señor que empiece a obrar en cada uno de ellos, que empiece a tocar sus vidas, que empiece a tocar sus corazones y empiece a sembrar en ellos una semillita y un deseo de cambiar sus vidas, de cambiar la situación por la que están pasando en estos momentos. Que el Señor bendiga cada una de nuestras vidas, las actividades que realicemos en el transcurso de esta semana y nos permita llegar con vida en la próxima emisión de este programa. Muy bien, queridos televidentes, y en el recomendado para esta semana y dando continuidad al tema que hemos preparado para ustedes sobre la conversión, los invitamos para que en el transcurso de la semana, a través de la internet, busquemos el testimonio de conversión de Eduardo Verástegui. Se trata de un actor mexicano famoso que, cansado de su vida, cansado pues de todo lo que tenía, de sus comodidades, seguía sintiendo un vacío en lo más profundo de su ser y sentía que debía cambiar, que debía tener una relación íntima y profunda con Dios. Por obra y gracia de Dios le abre su corazón y le permite tener un cambio profundo en lo más íntimo de su corazón, de su ser y de toda su vida. Y vemos cómo, siendo un hombre famoso, siendo un hombre adinerado, pues hoy por hoy es una persona que se dedica por medio de su arte, por medio de la actuación, a servirle al Señor, y actualmente dirige y es propietario de una empresa que se dedica a grabar películas con un fin cristiano, con un fin de evangelización. Entonces los invito para que consultemos, veamos y compartamos con nuestros seres queridos el testimonio de conversión de Eduardo Verástegui. Muy bien, Juan David, queridos televidentes, vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Esperamos de que hayan aprendido, de que hayan gozado y disfrutado este programa, tanto como lo gozamos y lo disfrutamos nosotros. Juan David, no queda más que desearle a usted una feliz semana, que goce, que disfrute y que tenga muchas bendiciones en esta nueva semana que vamos a iniciar. Muchas gracias, Pablo y televidentes. No olvidemos que cada día que tenemos, por el que pasamos, cada día en el que nos despertamos, tenemos un llamado y una oportunidad nueva para convertirnos y para estar cambiando constantemente nuestro ser y nuestro interior. Que Dios los bendiga y ojalá en esta semana estén orando mucho por cada uno de nosotros, y ustedes también desde casa oren por cada una de sus vidas, por la conversión de sus vidas y la conversión de alguna persona que tengan cerca, que ustedes de pronto sepan que están caminando por caminos que no sean los del Señor. La oración es la mejor arma que nosotros podemos tener para enfrentar todas las realidades que puedan estar pasando personas cercanas a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima misión de Renovando tu Corazón.